Todos hablan de lo bonito que es sanar, crecer y transformarse hacia un apego seguro, pero casi nadie habla de las dificultades que hay en el camino. ¿Qué pasa con la impaciencia, con esos días que sientes que nada cambia o con los choques inevitables entre un ansioso y un evitativo que intentan construir una relación segura? Hoy queremos contarles desde nuestra experiencia lo que realmente nos ha costado y cómo lo hemos vivido en pareja. Bienvenidos a todos a Proyecto en Blanco un día más. Aquí estamos. Tema interesante, como la gran mayoría de los temas que abordamos. Y también muy importante, ¿no? Porque hay muchas parejas o una de las personas de la pareja que le puede llegar a costar mucho más ese proceso de sanación, el entender el proceso. Puede llegar a frustrarle mucho más. Muchas personas, estoy seguro que se quedarán en el camino porque no llegan al punto de sanación en el cual comenzás a tener más entendimiento y eso te va dando más fuerza o más paciencia para sobrellevar el proceso, ¿no? Sí, efectivamente, porque hay muchas veces que esto, ¿no? Al decir, bueno, vamos a ponernos a trabajar en nosotros o hemos descubierto esto o si le digo a mi pareja que es apego evitativo, como que piensan que ya con eso él se va a dar cuenta y todo va a cambiar. Pero no, ahí realmente es donde empieza el verdadero proceso y realmente empieza el verdadero trabajo. Entonces, no es de la noche a la mañana. Sí, a mí personalmente me pasó que creía que con el simple hecho de saber que teníamos estos estilos de apego, ya un día, 2 días como mucho, ya era una nueva criatura y se acabó, ¿no? Y ni mucho menos. No habíamos ni siquiera comenzado a trabajar absolutamente nada. Sí. No sabíamos, no entendíamos aún que esto era un trabajo grande, diario y de mucha conciencia. Sí que es verdad que en el momento que descubrimos esto de nuestros patrones, entender que había solución, que había esperanza, que esto podía cambiar, esto ya de verdad ya trae un alivio. Sí. O sea, ya trae un poco de paz y un poco de wow, vale, o sea, hay posibilidades. Pero, claro, ahora empieza el verdadero trabajo y uno de los primeros inconvenientes que te puedes encontrar es la impaciencia. Sí, justamente es un poco lo que decía, ¿no? Al no tener un conocimiento amplio del tema o entendimiento más que conocimiento, es totalmente normal que puedas sentir esa impaciencia. Y creo que lo dije, ¿no? Habrá muchas personas que se quedarán en el camino en este proceso porque no logran superar ese tramo en el que el entendimiento te va dando paciencia. Me estaba yo acordando hace ya bastante tiempo, pero sí que me he encontrado en alguna ocasión con algunas parejas que sobre todo la parte evitativa, cuando hablábamos de la palabra sanación o sanar, era algo que tampoco les entraba. Era como diciendo, ¿pero sanar? ¿Qué tengo que sanar? ¿El qué? O sea, si yo no estoy enfermo o esas heridas emocionales, es como que no las entienden. Entonces, claro, tú te pones a hablar con esto con tu pareja de no, es que tenemos que trabajar, es que tenemos que sanar, es que tenemos... Y ellos están diciendo, no, pero ¿esto qué? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos hace desesperarnos tanto, ¿no? Cuando vemos que los cambios no son rápidos? Justamente porque aún seguimos con esas heridas. Claro, forma parte de la impaciencia. Mientras continuamos con la herida, no hicimos o no llegamos a esa parte de entendimiento, lo que decía antes, que nos comienza a dar paciencia, más paz y todas estas cosas, sí, ahí estás 2 días bien y de repente el tercero te vuelve a explotar todo porque todavía la herida está muy abierta, es muy reciente. Claro. Y le sigues atribuyendo a que si tu pareja cambia,
y hace bien las cosas, yo por lo tanto estaré mejor. Sí. O sea, yo voy a dejar de sufrir, yo voy a dejar de sentir ansiedad. ¿No? Y no nos damos cuenta que es todo lo contrario. Precisamente en esos momentos de dificultad es donde te estás poniendo a prueba. Sí. Donde está empezando el ejercicio, el trabajo. No es con el otro, es con qué haces con lo que ha hecho el otro, qué haces tú. De hecho, nosotros, no se asusten, pero nosotros por lo menos tardamos unos 6 meses para, digamos, dar un siguiente paso en ese trabajo de sanación, ¿no? Sí, fue un salto. Pero previo a eso, a esos 6 meses, esos 6 primeros meses de trabajo, tuvimos los peores encontronazos que teníamos incluso antes. Creo que era todo mucho más duro. Y justamente también por eso, ¿no? Porque quería cambios rápidos. Sí. Y consistentes y que no haya retrocesos. Y esto, un ansioso, trabajando su autocontrol y demás, quizás lo puede llevar mejor, pero un evitativo, el trabajo es aún más profundo, es más largo, diría yo, le cuesta un poco más. Entonces, son ritmos diferentes también. Y lo que quería decir que se me fue es que realmente el ansioso, y esto hay que reconocerlo, al principio continúa con la culpa, continúa culpando al otro, que el otro es quien debe de cambiar primero. Si te vas a sentar a esperar a que el evitativo cambie primero, es verdad. Mejor y ya está, porque no suele ser así. Claro, no, es que el evitativo va a empezar a hacer cambios, pero si la pareja todavía no está como con ese soporte fuerte de aguantar, de tener paciencia en esos momentos de que el evitativo da 2 pasos para atrás, que le siga teniendo la paciencia, a la mínima el ansioso lo va a volver a presionar. Entonces, el evitativo va a empezar a justificarse, ¿no? Pero si encima que estoy haciendo cosas y ves si esto no cambia, no sirve de nada, entonces el evitativo se puede frustrar aún más. O sea, hay que tener la paciencia de entender de que, bueno, ha hecho esfuerzos, para ellos los pasos son mucho más costosos y el ansioso ahí es el que tiene que parar un poco, esperar a que el otro venga, animarle, acompañarle. Bueno, esto suena muy metafórico, luego no es tan fácil el proceso, yo lo entiendo. Pero es esa visión. Hay que, sobre todo al principio, hay que tener muchísima paciencia con el evitativo. Porque a la mínimo esfuerzo que haga o 2 y sienta que se le vuelve a recriminar, que se le vuelve a culpar, que se le vuelve a decir, es más fácil que se cierre incluso ya para siempre, ¿no? De yo ya lo he intentado. No, o sea... A nosotros nos pasó, pues igual 2 o 3 veces, que Marian volvía a su bloqueo y decir... no, esto no. Esto es imposible, no es sirve de imposible, nada, sí. no se puede. Claro, y ese es el pensamiento evitativo, es el no, no y no. Y bueno, después detectas que son todos esos pensamientos negativos, entonces cuando te vuelve a pasar en futuras ocasiones ya no entras en bucle, ya no te quedas con... ya no dejas que esos pensamientos te gobiernen, sino que entiendes que estás en un momento pasajero de evitación, que ahora cuando se te pase vuelve toda la normalidad, ¿vale? Pero bueno, al principio es así que hay que tener mucha paciencia. Luego, otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta es que los encontronazos van a ser inevitables. Además, no es que sean inevitables, es que van a ser necesarios. Porque si no hubieran problemas, pues no tendríais nada que solucionar. Pero precisamente con esas ocasiones de problemas y de encontronazos son los que os van a servir para poneros a prueba, para empezar a trabajar. Algunas veces esos encontronazos vendrán porque el ansioso ha hecho algo mal y entonces el evitativo tiene que defenderse y no sé qué. Y otra vez será al revés, el evitativo volverá a hacer una de sus cagadas y el ansioso volverá a reclamar. O sea, siempre va a ser o uno o otro. Pero, bueno, eso va a ser el momento y la oportunidad de los dos daros cuenta y decir, vale, aquí tenemos una oportunidad de superar esto de manera consciente. Nuestro mayor logro, digamos, en este proceso fue cuando conseguimos administrar bien esos encontronazos a través de la ley de causa y efecto. Efectivamente. Antes de eso
simplemente explotábamos y se acabó, ya está, no, Ya está, da igual. ya veríamos cómo se arreglaba Sí, luego. da igual. Volvíamos a lo de antes, 2-3 días sin hablarnos y así. Y sí, a partir del 6º, 7º mes de que comenzamos con todo este proceso y descubrimos lo de la causa y el efecto y lo comenzamos a poner en práctica, fue algo instantáneo. Instantáneo. Los encontronazos siguen existiendo, desde luego, pero ya cuando uno de los dos es consciente, es capaz de respirar profundo y no entrar en el encontronazo y tampoco huir, sino que gestionarlo, ayudar al otro de, bueno, está bien, o no, lo que sea, desde la calma, ya el efecto es diferente. Y eso es algo que nos empezó a funcionar de manera instantánea y creo que a partir de ahí se comenzó a desbloquear todo. Sí, de hecho, bueno, pues si quieres para profundizar un poquito más y enseñar un poco cómo lo hacíamos, yo recuerdo que al principio, pues eso, o sea, seguíamos teniendo los mismos problemas, ¿no? Y entonces los dos entrábamos en nuestro modo, pues el evitativo, yo evitativo y el ansioso, entonces ahí estábamos con esa energía negativa. Y es verdad que era imposible, estando en esa energía, tener un cambio o hacer algo positivo, ¿no? Porque es algo que te supera. O sea, tú cuando entras en tu modo evitativo, orgulloso, enfadado, negado, no puedes. Estás dejándote llevar por esa emoción, al igual que el ansioso, ¿no? Cuando empieza pues a mostrar su enfado, su enojo, su orgullo también, ¿no? Y como que no hay forma de ponerse de acuerdo. Entonces yo me acuerdo que en esos momentos yo me apartaba, pero de forma consciente iba a gestionar esa emoción, ¿no? Y me quedaba ahí con eso y digamos que no lo evitaba. Lo quería sentir el enfado, quería sentir la frustración, quería sentir todo. Y digamos que llega un momento, pero así como de repente, pasaban unos minutos y de repente me levantaba y decía, jolín, pues no era tan grave, ¿verdad? Me he enfadado, pero no tenía sentido. Me voy a ir, pero era como ya con otra energía. Voy a ir y voy a hablar con él y voy a hablar desde la tranquilidad porque esto tiene solución, ¿no? Y entonces iba yo en este caso, o a veces era al revés. A veces estaba yo en modo evitativo y no había quien me sacara de ahí y entonces venías tú, ya habías gestionado tu emoción también y venías pues igual, yo qué sé, pues me venías y me hacías una broma o me hacías cosquillitas o un poco me mostrabas que a ti ya se te había pasado, que ya ibas a estar receptivo, que yo ya podía estar tranquila, entonces era como que boom, me bajaba, o sea, el efecto cambiaba, o sea, ya había cambiado esto, una de las dos energías y hacía que la otra también se calmara. Y eso nos servía pues para reconciliarnos, para hablar las cosas desde la calma, para decir, wow, que esto no habíamos hecho nunca. Mira, a mí algo que al principio un poco me molestaba, porque yo seguía con mis cosas, con mi herida, pero después ya me lo empecé a tomar un poco a gracia, me da simpatía, tu forma de apartarte y de autogestionarte. Bueno. En plan de, déjame un momento que voy a la habitación y voy a meditar un poco en esto. En plan de, ahora vengo, voy a actualizarme el software. Era un poco así. Yo al principio decía, necesita ir y en plan conectarse para entender una tontería y no sé qué. Al principio me molestaba. Hoy, bueno, ya no lo hace tanto así tampoco, ni mucho menos, pero después me empezó a parecer, bueno, gracioso, bien. Yo simplemente me calmaba, analizaba y ya está, ¿no? Sí. Pero Marianne como que necesitaba, sí o sí, seguía necesitando ese rato de no, voy a meditar un poco, a conectar. Pero es que te parecería una tontería, pero eso es la técnica que tienen que usar las personas evitativas. ¿Por qué? Porque si yo no me tomo esos 10 minutos para ir a estar en un sitio solo, relajarme, conectar con eso, meditarlo, o sea, digamos, estar presente con lo que acaba de suceder y sentirlo y vivirlo, a mí eso se me queda dentro, interiorizado, sin detectarlo. O sea, por eso muchas veces los evitativos dicen que hacemos la ley del hielo, que no hablamos por días, pero es porque tenemos como un enojo interno inconsciente
que hasta la cara y el semblante te cambia, pero porque estás como enojado y no sabes muy bien por qué. Y hasta, yo tengo comprobado como al tercer día se me olvida. Llega un día que me levanto y a mí se me ha olvidado ni de por qué estábamos enfadados, incluso si estábamos enfadados. Es como que te levantas, esa energía ya la has expulsado del cuerpo y ya, bueno, la has escondido, No, sí, la has escondido. lo que sea, pero ya se te ha pasado, ya no estás con ese malestar, que es un malestar medio inconsciente. Y entonces era como, bueno, pues voy a ver si hoy cómo lo pillo, si de buen humor o de mal humor, y ya está, y seguimos con nuestra vida. No se volvió a hablar del tema, nada, no existe. Y eso ocurre. Bueno, entonces, para el ansioso sí que se quedan las cosas. se pueden quedar, pero tú también no es que te decías, no, ahora vamos a sentarnos a hablar. Tú también ya pasabas de eso. Era de, ya lo dabas por sentado y ya está. Pues, o sea, nos hemos acostumbrado a esa dinámica. Claro. De si hablamos, se enfada y está desconectada varios días. Claro, pero ese también es el estado que llega a tener el ansioso cuando ya rebalsó por todos lados y adquiere un poco esa parte también evitativa de decir, exacto. paso olímpicamente. Pero es necesario, o sea, yo si no trabajo ahora conscientemente la cuestión que tenga que trascender, se me podría quedar ahí. Ahora es verdad que hace 1000 años que eso no me ocurre, pero al principio me ocurría. Y estoy segura que si no hago ese trabajo de estar un rato conectando con eso, es como que ahí te viene la claridad, te vienen las palabras, te viene el sentimiento, te viene todo. Pero tienes que sentarte un rato contigo mismo. Y eso no ocurría. Entonces, claro, era una acumulación de negatividad, de malestar, de rencor, de no hablar las cosas, que claro, luego el evitativo vive como evadido, como un fantasma, porque en verdad está enojado con la pareja, porque no ha podido expresar lo que siente, porque no se han podido arreglar las cosas, porque se te queda una sensación de malestar constante, pero que te acostumbres a vivir con eso, ¿no? Entonces, bueno, sí, te parecerá que tú dices, ¿cómo puede ser que una persona tenga que hacer eso? Sí, las personas evitativas lo tienen que hacer. Al principio, hasta que aprendes a conectar con eso, a ser más sensible, entonces ya no hace falta hacer ese trabajo, pero bueno, interesante. Bueno, te recuerdo que en todos nuestros podcasts, en la descripción, en la caja de descripción, tienen los enlaces a los cuadernos de trabajo, tanto para un apego evitativo como para un apego ansioso, camino hacia un apego seguro. También enlace a nuestra web para el que necesite y quiera tener una charla con nosotros. Encantados. Y bueno, también estamos con el nuevo canal donde compartimos testimonios de la vida espiritual de las personas, cómo era antes su vida, cómo cambió su vida a través de la espiritualidad. Y bueno, te invitamos, si tienes una vida espiritual y quieres compartir tu testimonio, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y lo hablamos. Muy bien. Bueno, pues también cosas que pueden ocurrir en estos procesos, pues esos días también de bajón, esos días que uno se levanta mal anímicamente, ¿no? O días que tienes la sensación de que igual pues no tienes las fuerzas de continuar, ¿no? Y decir, no sé, pues con ganas de tirar la toalla, ¿no? Eso también puede ocurrir. ¿Qué hacemos con esos días? Sí, existen desde luego y es normal. Siempre tenemos que tener en mente que esto es un proceso, es un día a día. Es un día a día. Y van a existir muchos días de encontronazos con tu pareja, muchos días de bajón propio, de poca fuerza, poco ánimo y ganas de mandar todo a la basura. Sí, yo creo que en esos casos, o sea, lo que un poco puedes sentir esos días, esos momentos, pero sabes que son momentos pasajeros. Y yo creo que lo importante es que ahora sí que tenemos una promesa o sí que tenemos un compromiso como más real, ¿no? Como más hablado. Por ejemplo, antes podíamos estar en la relación de pareja, pero a la mínima que el uno o el otro se sentía mal y tenía estos momentos, a la mínima cualquiera de los dos amenazábamos con dejar la relación. El ansioso era, pues si esto no te conviene, pues no sé qué, pues ahí tienes la puerta. Y el evitativo era, pues si esto no tiene solución, pues no sé qué, pues yo me voy. Entonces, los dos siempre estaban amenazándose con dejar la relación. Ahora
es como, bueno, podemos entender que uno puede tener un mal día, el otro no. Digo en el proceso, porque luego estos malos días sirven para seguir apoyándonos, ayudándonos, sosteniéndonos. Eso es lo normal y lo natural. Pero al principio, cuando todavía no ves como los resultados y estás como diciendo, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo, esto no vale la pena. Bueno, entender que esos momentos pueden venir, que son pasajeros también, y permanecer firmes en la promesa que os habéis hecho de no voy a tirar la toalla tampoco a la mínima. Bueno, a la mínima o a la máxima, porque en esos momentos de tensión te parece que es el fin del mundo, ¿no? Entonces, bueno, entender que esos momentos vendrán y simplemente pues que hay que seguir firmes en lo que habéis decidido, que no os dejéis llevar por el momento y que todo tiene solución y que será otra forma más de poneros a prueba y seguir trabajando. Bueno, pues eso, ¿no? Y estos momentos pues también de dudas, ¿no? También tiene que ver con todo esto que venimos hablando. También hay días de que te planteas, pero ¿será posible que la otra persona pueda cambiar? Sebas mismo se preguntaba, a ver, yo creo que sí que pueden cambiar los evitativos, pero quizás... ¿Y si no? O sea, porque hay muchas personas que dicen, no, es que los evitativos no cambian, es que nunca van a cambiar. Sí, habrán muchos evitativos que no cambien nunca. Es posible. Igual que ansiosos, igual que cualquier, lo que sea. Pero también hay parejas que se hacen conscientes, adquieren un compromiso y dicen, yo quiero cambiar, ¿no? Sí, la duda va a aparecer. Pero también te digo que cuando toda tu atención esté en tu propia persona, desaparece todo. Claro. ¿Que el otro no cambia? Puede ser. Pero ya no forma parte de tu alimento para vivir, si va a cambiar o no va a cambiar. Uh-huh. Si no quiere cambiar, pues no va a cambiar y que no cambie y ya está. O sea, creo que me explico, ¿no? Cuando centramos toda la atención en nosotros, dejamos de preocuparnos por si el otro va a cambiar o no va a cambiar. Yo hay algo que escuché una vez que esto es difícil de tragar, pero tiene un poco de sentido, que es que la pregunta que te dicen, si esta persona en 5 años no, o sea, fuera igual que es ahora, no hubiera hecho ningún cambio, ¿tú seguirías con esa persona? O sea, digamos, la persona que eres hoy en 5 años no ha cambiado, ¿tú estarías con esa persona? Y si tu respuesta es no, entonces tampoco estés con ella ahora. No sé si me he explicado bien. O sea, la cuestión es, por ejemplo, si tú vas a estar con una persona evitativa y dices, bueno, si no cambia esta persona en 5 años, ¿seguiría con ella? No. Pues realmente no la estás queriendo, porque no la estás queriendo como es ahora. Yo te puedo querer como eres ahora, con la esperanza y el compromiso de que vamos a crecer juntos y que tenemos un compromiso y que vamos a evolucionar juntos. Pero lo que le estás diciendo a esa persona es, el día que te conviertas en la persona que yo quiero que seas, ahí te empezaré a querer. No, yo te quiero ya como eres, con tus luces y tus sombras, pero tengo la esperanza de que un día estemos mejor. ¿No? O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque no es así tan radical, porque yo sé que no es fácil decir... vale, pues si en verdad nadie quiere vivir con un evitativo así eternamente, ¿vale? Pero realmente tienes que valorar eso, ¿no? Decir, bueno, es que a mí la persona en sí la amo. Entonces lo único que quiero es estar con ella mejor de lo que estoy ahora, con ese compromiso. Pero claro, si el evitativo se siente insuficiente y le estás diciendo, como eres, no te quiero, te querré el día que te transformes, pues tampoco le sirve. Así que bueno, otra cosa que también hay que tener en cuenta es que las formas de trabajo que tiene un apego ansioso y un apego evitativo son totalmente diferentes. Y eso es a tener en cuenta también, porque va a ser difícil ayudarse mutuamente en esto, porque el trabajo es diferente. Por ejemplo, un ansioso, su trabajo, aparte del autoconocimiento, que eso es de ambos, es que tiene que aprender a gestionar emociones, incluso a dejar de hacer cosas.
autocontrol, dejar de reclamar, dejar de poner el foco en el otro, poner más tiempo en sí mismo. Bueno, es un proceso totalmente diferente. Y el evitativo precisamente tiene que hacer todo lo contrario. Tiene que empezar a hacer, tiene que empezar a hablar, tiene que empezar a acercarse. O sea, tiene que hacer todo el recorrido diferente. Uno se tiene que alejar y el otro se tiene que acercar, ¿no? Y bueno, pues eso también es interesante a tener en cuenta. Los tiempos son y el ritmo es diferente. También el ritmo. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero vuelvo a insistir. Si toda mi atención está en mí, bien, el ritmo del otro será el que será. Y no pasa nada. Y bueno, no sé, en todo este recorrido, en todo este tiempo, ¿qué más dificultades? ¿Se te ocurre algo más? ¿Algún inconveniente a tener en cuenta? Hemos hablado un poco de paciencia, hemos hablado un poco de entendimiento, de ritmos. Principalmente lo que más puede costar para un ansioso es la cuestión de comenzar a soltar. Eso es lo que más puede costar. Lo vemos mucho en las sesiones. Hay gente que le cuesta mucho entender. A mí me costó muchísimo. A mí me costó muchísimo entender esto. Pero también, así les digo, una vez que sucede es algo maravilloso. Maravilloso. Es liberador, claro. Una persona que vive tanto dependiendo y tal, cuando aprende a soltar, es como quitarse un peso de encima y darse cuenta de que todo sigue igual. O sea, que no que porque haya dejado de hacer fuerza la otra persona se va a ir, no, la otra persona sigue ahí por su propia voluntad, incluso le das el espacio para que se acerque, para que te muestre y todo fluye, así que bueno, en fin, que esperamos que os sirva este video también. Hay que tener en cuenta los pros, los contras. El trabajo es difícil, pero también es un trabajo muy enriquecedor, sobre todo para el trabajo personal y de evolución en general, porque te lleva a hacer cosas que nunca habías hecho, sobre todo evitativos, aprender a reconocer errores, a pedir perdón, a hablar de cosas incómodas, a conectar con emociones que no quieres conectar. Te da eso, una madurez. O sea, es como pasar de ser un niño a ser un adulto y tomar esas responsabilidades, pero también con todos los beneficios de ser una persona adulta y de ser una persona que sabe lo que quiere y que, en fin, sea como sea, siempre es para bien, así que el cambio es bueno. Muy bien. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.